Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar esta tarde con ustedes. Y en este caso voy a hablar sobre los procesos magmáticos y las condiciones preeruptivas en los magmas recientes del volcán Ubinas. Este trabajo lo iniciamos hace algunos años con Marco Rivera, Nélida Manrique y unos otros colegas del Laboratorio Magmas y Volcanes acá en Clermont-Ferrand. Entonces, entrando en contexto, la evaluación de la amenaza volcánica, una de las preguntas que tenemos que responder en el caso de la evaluación de la amenaza volcánica es la reconstrucción de la historia eruptiva de los volcanes activos con el fin de definir los diferentes escenarios eruptivos. Sin embargo, durante una crisis volcánica, uno de los principales retos a lo cual nos enfrentamos los volcanólogos es identificar cuál de estos escenarios previamente definidos en base a la geología, etcétera, es el que se va a reproducir en cierta manera. En este trabajo vamos a tratar de presentar un estudio temporal de los magmas de los últimos miles de años de Ubinas y tratar de tratar de constreñir los procesos preeruptivos y tratar de inferir algunos patrones de comportamiento del futuro del volcán, en el caso de una erupción futura. Y esto es importante, y para graficar esto de los escenarios eruptivos he puesto dos fotos, una de Ubinas en la cual muestran las típicas erupciones que hemos venido teniendo en los últimos años, son erupciones vulcanianas con índice de explosividad entre 1 y 2, lo más común en el Ubinas, lo convencional, pero de tiempo en tiempo y conforme nos vamos hacia el pasado, el Ubinas cada vez presenta erupciones más grandes, como la de acá, por ejemplo, he puesto una foto del volcán Calbuco en 2015, que fue una erupción de tipo pliniano, mucho más importante, varios órdenes de magnitud más importante en términos de volumen. El índice de explosividad estaría en el caso de Ubinas entre 1 y 2 para las erupciones a partir del 2006, mientras que para la erupción de Calbuco, por ejemplo, fue un índice de explosividad de 4. Entonces estamos hablando de por lo menos 2 y tal vez 3 órdenes de magnitud. Entonces es muy importante saber cuál de estos escenarios, una erupción tipo Ubinas 2006, por ejemplo, o una erupción tipo Calbuco 2015, es la que puede ocurrir en el futuro. Entonces el Ubinas es el volcán más activo de los Andes, Perú. Está ubicado a 75 kilómetros al este de Arequipa y durante el periodo llamado histórico, es decir, los últimos 500 años, se han identificado, gracias a los reportes históricos, alrededor de 20 a 25 erupciones, como decía, de tamaños pequeños a moderados, excepto la erupción de 1666, que es probablemente un poco más grande. Cabe decir que, bueno, el Ubinas está ubicado en el altiplano, sin embargo, al pie, en la parte sur del Ubinas, tenemos el pueblito de Ubinas, con una población de alrededor de 5,000 personas. Entonces, en este trabajo nos vamos a focalizar, gracias a trabajos de Tourette y de Marco Rivera, nos vamos a focalizar en lo que llamamos la etapa postglaciar, es decir, los últimos 10 a 15,000 años de historia del volcán. Y esta historia se inicia con una erupción muy importante, que Tourette la ubica alrededor de 10 a 14,000 años antes del presente, y que es una erupción pliniana muy grande, con un índice de explosividad que probablemente llega al orden de 5. No tenemos datos un poco más precisos para determinar eso, pero estamos hablando de una erupción plana muy grande. A continuación, en el periodo comprendido entre 10 y 1000 años antes del presente, tenemos una sucesión de capas. Este es el norte de Sacuaya, en la parte sur del volcán, y tenemos entonces alrededor de 5 a 6 erupciones plinianas importantes, no tan grandes como la de hace 10 a 15,000 años, pero erupciones plinianas grandes que
ocurrieron en este periodo entre 10.000 y 1.000 años antes del presente, es decir, durante el Holoceno. La última erupción pliniana importante de Lubinas ocurrió hace 1.000, probablemente 2.000 años antes del presente, y es una erupción muy importante que, bueno, que como decía, ocurrió hace 1.000 a 2.000 años. Entrando a la parte histórica, tenemos los depósitos, según Tourette, de la erupción de 1667, que son flujos de escoria, flujos piroclásticos de escoria. Esta es la caldera del volcán, de tal manera que, bueno, son erupciones un poco grandes que las que hemos tenido en la época histórica, pero bastante más pequeñas de lo que teníamos en los siglos y milenios anteriores. De todas maneras, esta erupción fue lo suficientemente importante como para producir flujos piroclásticos que lograron sobrepasar la caldera del volcán. Y finalmente, en el periodo histórico, pues tenemos las erupciones que nos vamos a focalizar, las erupciones del periodo 2006-2009 y las últimas erupciones, que son erupciones vulcanianas, con columnas de emisión, bloques balísticos en la parte superior del cono y un índice de explosividad máximo de 2, es decir, estamos hablando de erupciones mucho más pequeñas. Este es el corte de Sakuaya que ya les había dicho, y entrando un poco más en materia, pues vemos entonces que, por ejemplo, las erupciones de hace 10.000 años, en este caso tenemos composiciones del orden de 70% de sílice, es decir, en el límite entre las dacitas y las riolitas, y que conforme vamos hacia la parte Home vemos una disminución progresiva del contenido de sílice. Esta disminución del contenido de sílice es concomitante con otras variaciones de otros elementos, como por ejemplo aquí en el caso de potasio, bueno, vemos que pertenecen a una serie de alto potasio que va desde las andesitas básicas hasta las riolitas. Y que desde el punto de vista temporal, pues vemos que varía entre las erupciones mayores de 10.000 años de composición riolítica hasta las erupciones históricas de composición andesita básica. En este diagrama y a continuación en toda la charla, los símbolos rojos corresponden a las erupciones históricas, los símbolos amarillos a la erupción pliniana de hace 1.000, 2.000 años antes del presente, los símbolos blancos corresponden a composiciones comprendidas entre 1 y 10.000 años, y los asteriscos a las erupciones riolíticas de hace más de 10.000 años. Noten también que siempre hay estos dos puntitos que están puestos en negro, que caen fuera del tren principal, que corresponden a la muestra, en este caso para el corte de Sabancaya, la muestra 15, que es una capa de ceniza de tefra, perdón, que la consideramos que no pertenece al Tungurahua, es una tefra más bien distal, digámoslo así. Entonces, bueno, vemos que en otros diagramas, en diagramas binarios como este, no voy a entrar mucho en detalle, pero lo importante de notar es que tenemos un grupo que corresponde a las erupciones históricas y un grupo que corresponde, que le llamamos andesitas, dacitas, riolitas, que corresponde a las erupciones que van entre 1.000 y 10 a 15.000 años antes del presente. Y vemos una ruptura de pendiente muy clara que muestra pues que existen realmente dos grupos diferentes entre la parte histórica y las erupciones más antiguas que cubren todo el Holoceno del volcán. Entonces vemos que no solamente hay un cambio en el dinamismo eruptivo, en la magnitud de las erupciones, sino también hay un cambio en la composición química de los magmas, ¿sí? Es decir, las erupciones más antiguas son más silíceas, más riolíticas, y las erupciones más recientes son más andesitas básicas, básicamente. Esta diferencia en elementos mayores, en elementos trazas, no es tan evidente en los datos isotópicos. Así pues, podemos ver que en los diagramas isotópicos generales, para los Andes centrales, vemos que en realidad las composiciones de lubinas son bastante homogéneas, comparados con la variabilidad de los Andes centrales, por ejemplo.
Sin embargo, vemos una variabilidad y vemos, por ejemplo, que las composiciones menos radiogénicas, es decir, más próximas a las composiciones mantélicas, corresponden a los símbolos rojos, es decir, a las erupciones históricas. De manera concomitante con este cambio progresivo en la composición de los magmas desde riolitas hasta andesitas básicas, vemos también un cambio en la composición mineralógica. Las dacitas y las riolitas, composiciones que van entre alrededor de 70% de sílica, son pómeces con anfíbol y biotita, básicamente. Las andesitas de hace 1000 años son andesitas anfibólicas con piroxeno, no tenemos biotita, mientras que las andesitas básicas o andesitas basálticas presentan una mineralogía bastante más compleja que incluye 2 piroxenos, la presencia de anfíbol, algunos con coronas de reacción, por supuesto, pero la hay anfíbol, y adicionalmente tenemos también olivino. Entonces, vemos en realidad que conforme vamos hacia los términos más básicos, sí, la mineralogía es un poco más compleja que en los términos más diferenciados. Adicionalmente, lo que hicimos fue no solamente analizar la roca total. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los bloques balísticos. La composición de este bloque balístico del 2006 cae por este sector de acá, sino que también analizamos la composición de los vidrios de la matriz. Esta es una microfotografía de uno de estos bloques, y vemos que, por ejemplo, los vidrios de la matriz de los símbolos rojos presentan composiciones mucho más silíceas, lo cual es típico para cualquier magma andesítico, que van entre 60 y 65, 66% de sílice, mientras que las matrices de las composiciones de hace 1000 años caen perfectamente con composiciones riolíticas, y las composiciones riolíticas dan composiciones de high silica rhyolites, es decir, composiciones alrededor de 75. Lo importante que hay que notar es que las composiciones de las matrices vienen un poco a completar la serie de diferenciación de lubinas, y como comparación he puesto algunos datos experimentales de estos autores que muestran pues lo que se llama en inglés la liquid line of descent, es decir, la línea de diferenciación magmática por procesos de cristalización fraccionada, que va en este sentido. Entonces, a priori, la secuencia de Lubis sigue una secuencia de cristalización fraccionada. Con el fin de determinar esta diversidad geoquímica que les acabo de describir, hemos ploteado acá, siguiendo la metodología de Blum, Oste y Warner en 2016, quienes proponen que la gran diversidad de composiciones de los Andes centrales, este campo gris marcado en este espacio estroncio-itrio versus sílice, se puede explicar por 3 end-members. Uno que corresponde a andesitas basálticas provenientes del manto, otro polo que corresponde a basaltos enriquecidos, también provenientes del manto, y un polo netamente crustal que le llaman de riodacitas. Y pues un proceso de mezcla entre estos 3 polos pues podría explicar la diversidad observada en los Andes centrales. Una cosa que debemos mostrar es que la serie de lubinas, en realidad, y sobre todo las riolitas de lubinas, no apuntan tanto al polo de Blum, Oste y Warner, y en realidad la idea de que estas riolitas, esto no va en el sentido de que estas riolitas sean productos de fusión crustal, como es lo que propone Warner y colaboradores. De tal manera que en realidad creemos que otro proceso puede producir esta diversidad, y pues pensamos que el único mineral capaz de producir este bonito trend que observamos aquí, es el anfíbol. Entonces vamos en el sentido de un proceso de cristalización fraccionada en el cual el anfíbol tenga un rol preponderante. Sin embargo, cuando hacemos
cruzamos los datos de elementos mayores trazas con los isótopos, lo que vemos es que un proceso de cristalización fraccionada no altera para nada las relaciones isotópicas aquí, es decir, el trend teórico de la cristalización va en este sentido. Por lo tanto, tenemos que necesariamente entrar en juego un proceso de lo que llamamos AFC, es decir, un proceso conjunto de asimilación y cristalización fraccionada, por supuesto, con anfíbol en el cumulato. Es esto lo que tratamos de modelizar y para esto hicimos un proceso de modelización geoquímica en dos etapas. En una primera etapa escogimos el magma más primitivo de la serie, en este caso un bloque de la erupción del 2006, ¿sí? Y un magma diferenciado, que es una de las tefras de la secuencia de Sakuaya. Hicimos un proceso de balance de masas entre estas dos composiciones y obtuvimos una composición teórica del cumulato, en el cual obviamente el anfíbol tiene un rol preponderante, es decir, vamos en el buen sentido. Estos resultados los introducimos en un proceso de modelización con los elementos traza y lo que hicimos aquí, entonces, la composición primitiva es la roja, la composición diferenciada es los símbolos blancos y vemos que cristalizando esto con una tasa de cristalización de alrededor del 50%, obtenemos un espectro teórico que es la línea punteada, que reproduce de manera relativamente favorable la composición de elementos traza de nuestro magma diferenciado. A este proceso le sumamos la asimilación y vemos entonces que asimilando valores bastante bajos de la corteza superior, representada por lo que se llama el gneiss de Charcani, que es lo que se considera como el mejor representante de la corteza superior para esta parte del Perú, pues podemos reproducir un modelo de AFC que pueda ser coherente con la diversidad geoquímica e isotópica observada. Entonces vamos en el sentido de que estamos frente a un proceso de AFC en el cual el anfíbol juega un rol preponderante y estamos asimilando porcentajes relativamente bajos de la corteza superior. Obviamente no estamos entrando a cuantificar los procesos de fusión de la corteza inferior, los cuales son muy importantes debido a que en general la composición isotópica, si vemos estos valores que están de aquí, están bastante lejos de las composiciones mantélicas, es decir, la contaminación crustal en la parte inferior de la corteza es muy importante, pero no estamos entrando en este proceso acá. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir entonces que, bueno, la AFC es un proceso, la asimilación, cristalización fraccionada es el proceso dominante, pero ¿qué más podemos decir? Lo que observamos, y en esto quisiera recordar el trabajo de Marco Rivera del 2014, que se focalizaba a caracterizar los productos de la erupción del 2006-2009 de Lubinas, y una de las conclusiones del trabajo de Marco era que en las andesitas básicas, especialmente en las de 2006, pero también en las nuevas, incluyendo las muestras de 2013-2015, vemos texturas de este tipo. Aquí vemos, por ejemplo, un cristal de plagioclasa, el cual presenta zonas de golfos de corrosión que sugiere que el cristal sufrió un proceso de fusión y de recristalización y de lo que podemos ver que luego el cristal vuelve a entrar en equilibrio en las nuevas condiciones del magma. Si hacemos un corte que va de aquí a acá, por ejemplo, vemos que hay variaciones muy importantes en el contenido de anortita, en la composición química de los cristales, y vemos entonces que en realidad, conforme nos acercamos a los bordes, las composiciones de anortita son mucho mayores, lo cual va en el sentido de un proceso de recarga, de mezcla de magmas en las composiciones de las andesitas básicas. Por el contrario, en el grupo lo que llamamos de ADR, las composiciones son bastante homogéneas. Pablo, 2 minutos, sí. por favor.
Ya, voy a ir mucho más rápido. La siguiente parte corresponde a la parte de condiciones preeruptivas y para esto pues lo que hicimos fue utilizar una serie de termobarómetros que son ecuaciones que relacionan la composición química de los minerales con las condiciones de presión, temperatura, contenido de agua. Y pues lo que quería decir aquí simplemente es que así como los anillos de crecimiento de los árboles son indicadores de las condiciones climáticas, la zonación de los cristales pues son indicadores de las condiciones preeruptivas. En este contexto aplicamos estos diferentes barómetros únicamente a los bordes que están en equilibrio con la roca. Dado que el anfíbol es uno de los minerales más importantes en toda la secuencia, nos focalizamos bastante en el anfíbol y utilizamos una serie de termobarómetros, en particular el termómetro que considera el equilibrio entre la plagioclasa con el anfíbol y también el contenido de aluminio en la horblenda que nos da indicadores de la presión, temperatura, etcétera. Lo que podemos decir básicamente es que los anfíboles en cada grupo composicional presenta composiciones diferentes, lo cual se puede explicar por dos sustituciones que llamamos la sustitución edenítica y la sustitución chermática, que cada una de las cuales controla las variaciones de temperatura y de la presión en la cual los cristales están cristalizados. Entonces vemos que en realidad en las composiciones de lubinas pueden haber variaciones de temperatura y de presión. Y esto hay que tenerlo en mente antes de aplicar estos termobarómetros. Así que, bueno, realizamos una serie de modelos y simplemente nos vamos a focalizar en las condiciones, en las composiciones más silíceas. ¿Por qué? Porque simplemente es decir, lo que estamos en color negro y en color blanco, porque son en estas composiciones en las cuales se cumplen las condiciones adecuadas para poder aplicar los barómetros. ¿Y qué es lo que obtenemos? Obtenemos que básicamente estamos en presiones de cristalización para los anfíbolos que van entre 150 y 200 megapascales hasta probablemente 400 megapascales. Vemos que para ciertos modelos hay una variación, un carácter bimodal. Sin embargo, lo que debemos decir es que para las andesitas básicas no se cumplen las condiciones ideales de aplicación del barómetro y por lo tanto las variaciones observadas en las andesitas básicas pueden estar asociadas más bien a variaciones en temperatura y no en presión. Con respecto a la temperatura, tenemos valores bastante sólidos que muestran un incremento, como era en realidad de esperar, con posiciones de alrededor de 800 a 850 grados centígrados para el grupo de andesitas dacireolitas y con posiciones alrededor de 1000 grados centígrados para las andesitas básicas. La presión nos indica valores entre 200 y 400 megapascales para las andesitas básicas y probablemente, con signo de interrogación, presiones un poco más altas para las andesitas, para el grupo de andesitas básicas. Y finalmente el contenido de agua lo medimos tanto con termobarometría, por ejemplo, el modelo de Ridolfi y otros, pero también con espectrometría Raman en un par de muestras en donde pudimos ver valores en inclusiones magmáticas que van entre 2 y 6% de magma. Esto es importante, puesto que este valor nos permite constreñir con bastante seguridad los valores de temperatura. Entonces, concluyendo, esta es mi última diapositiva. Simplemente lo que quisiera decir es que con esta visión desde el punto de vista petrológico, podríamos decir que el reservorio que alimentó las erupciones plinianas grandes entre 1000 y 10.000 antes del presente, es un reservorio magmático importante que está probablemente constituido por un apilamiento de estructuras subhorizontales o sills que van entre, yo que sé, 8 y 15 kilómetros de profundidad, es decir, el equivalente grosso modo a 200, 400 megapascales.
Y es un reservorio que tiene temperaturas alrededor de 850 grados centígrados, bien constreñido para las riolitas y las dacitas. Y cuando entramos a la parte histórica, vemos que el reservorio es probablemente más profundo, mucho más caliente, y sobre todo es un reservorio que está de manera frecuente recargado por magmas profundos, como lo observamos en las erupciones del 2006 y del 2009 y probablemente acá también. Entonces, lo que podemos decir es que Lubinas, y esta es mi conclusión general, es que Lubinas se encuentra actualmente, en toda esta época histórica, en una fase de alimentación, de recarga, y no vemos evidencias de que el volcán esté entrando en un proceso de rejuvenecimiento de este reservorio superficial que alimentó las erupciones plinianas grandes más antiguas. Esto es todo y muchas gracias. Y simplemente para informar que lo que he venido presentando acaba de ser publicado en GBGR y pues les invito a leerlo si están interesados. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.